Vale, perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Vale. Vale, pues básicamente la clase de hoy se titula Storytelling con datos, ¿vale? Lo que vamos a ver es un poco cómo la importancia de del storytelling o del contar historias para poder transmitir una idea, que es, como ya hemos visto, es muy importante tener buenos datos, poder visualizarlos de manera correcta para facilitar mucho como esa carga cognitiva al público, a la audiencia. Y ahora vamos a ver cómo entra en juego también esa tercera dimensión, que es la del storytelling, la de narrar, y cómo ayuda mucho a convencer a gente a que tomen cierta acción o a que salgan de tu presentación con las ideas muy claras y se acuerden de lo que has hablado. Em, vale, entonces, así como repaso, lo que vimos en la clase anterior fue cómo cómo eran los principios del diseño virtual con las leyes de Gestalt, eh, y luego también la importancia del uso de colores, de generar armonía o tensión dependiendo de lo que queríamos contar, de la tipografía, de todo esto. Y luego también hablamos del proceso de diseño iterativo, cómo consistía más o menos como en 5 capas: contexto, contenido, construcción, estética y luego iterar con eso. Hablamos del design thinking, de cómo era importante empatizar con el público al que le ibas a presentar, de definir esa idea y de también ir enseñando pues los prototipos, ir enseñando y testeando con gente para que te digan, oye, pues esto yo no lo veo así, o esto no estoy entendiendo muy bien qué quieres decir, para luego poder volver y mejorar esa idea que teníamos. Y luego también hablamos de cómo desarrollar este diseño que habíamos pensado. Pues al principio pensando con bocetos, o que se conoce como wireframes, para luego hacer prototipos que se podían enseñar y probar qué tal quedaban, y luego llegar pues a la prueba final, que siempre se puede seguir iterando. Em, También os enseñé una base de datos públicas que es Kaggle, y os mencioné alguna más, como la del Banco Mundial. Básicamente hay muchos datos por ahí en Internet, y es lo mejor para aprender. Coger esos datos, practicar, hacer dashboards, entenderlos y coger práctica. Al final es la mejor forma. Y luego hicimos una pequeña demo en vivo de Power BI, que es de hecho un poco con lo que voy a empezar hoy, también antes de empezar con la lección, antes de empezar con los objetivos de aprendizaje. Voy a saltar a Power BI para que veamos un poco dónde nos quedamos la última vez, ¿vale? Em, entonces, como recordatorio, esto es el Power BI App, ¿vale? Es como la versión gratuita que tienen hosteada en Internet, y que puede usarla cualquiera, básicamente, sin teniendo o no teniendo un dispositivo de Microsoft. Em, Podemos ver aquí que tengo como los 56 días, tenemos 2 meses, entonces para lo que dura esta asignatura es más que de sobra, pero bueno, es mucho mejor tener la app gratuita. Em, entonces, lo que hicimos fue, enseñamos cómo enseñar tarjetas, básicamente tarjetas con KPIs, esos KPIs que son los que habíamos definido nosotros en la etapa de diseño. También hablamos de cómo poder filtrar o cómo crear esos filtros. Aquí, por ejemplo, tenemos año y mes, pero ahora vamos a ver otro ejemplo con cómo hacerlo con país. Y luego, por último, cómo definir esa parte central, donde está la historia que quieres contar o los valores más importantes, cómo están en la parte central. En este caso es un gráfico de barras muy simple del desarrollo a través del año. Em, ¿Vale? Entonces nos quedamos en una cosa. Bueno, yo quería enseñaros una cosa que es cómo redondear números, ¿vale? Porque aquí, por ejemplo, vemos que las ventas totales de 2023 es 6,6444 no sé qué millones, pero que esto no es muy fácil de leer, ¿vale? Entonces, he estado mirando y el problema es que en Power BI no se puede
hacer esto. Perdón, en la app de Power BI no se puede porque es como la versión gratuita y, y hay ciertas funcionalidades que no están aquí, eh, que sí que están en el desktop, ¿vale? Eh, es una pena, pero bueno, ya decía yo que no lo encontraba porque era muy raro, porque suele estar aquí en la parte de formato visual, pues sería un poco en llamada. Llamada es como el valor que se aparece ahí. Mira, sí que es, perdón. Vale, yo había practicado como un workaround, pero aquí podemos ver que sí que podemos poner los decimales, ¿vale? Entonces, en el valor, ¿vale? El problema yo creo que es que estaba poniendo aplicar a todas, eso es. Y entonces aquí cuando aplicas sola la tarjeta que quieres enseñar, podemos elegir cuántos valores queremos enseñar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo tenemos en millones, pero lo podemos poner en 1000 también. Y aquí sale, pues eso, 6.643,38 mil, ¿vale? Y al final esto lo que hace, lo mejor es ponerlo en automático porque así eh, elige directamente, dependiendo del valor que se quiere enseñar, elige una métrica u otra, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que esto es casi 959 millones, que a lo mejor sería mejor poner un decimal solo, 959 mil, perdón. Pero si, por ejemplo, cogemos todos los meses, pues vemos que es 6,6 millones, ¿vale? Entonces, esto lo que hace al final es una imagen mucho, vamos, es una visión mucho más clara y comprensible em, aquí podemos hacer lo mismo. Si vamos al promedio, pues lo ponemos en medio y decimos que los valores los muestra automático y con que nos lo redondee, por ejemplo. Porque tiene más sentido. El número de cajas que se entregan es un número entero. Se entrega una caja dos o tres, no se entrega una y media. Entonces, a lo mejor aquí querríamos enseñar, por ejemplo, que fuese eh, un valor entero. Y luego, obviamente, pues tendríamos que ya también enseñar el color, que todo el mismo, que todo fuera el mismo color, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hacemos fondo, pues aquí usaríamos el color que hemos estado utilizando a lo largo de nuestra presentación, ya sea porque es el color corporativo o por cualquier otra razón. Em, Os quería enseñar un par de cosas más sobre esto. Una es el cómo crear métricas, ¿vale? Entonces vamos a ir aquí a abrir modelo semántico. Esto lo vamos a abrir en una pestaña nueva, ¿vale? Y ya cuando estamos aquí podemos ir al modo de edición, creo que es sí, para poder hacer cambios, ¿vale? Entonces nosotros vimos, por ejemplo, cómo crear la tabla de dates, ¿vale? Que es con dos funciones clave aquí, add columns y calendar, ¿vale? Que esto de hecho os lo voy a copiar porque al final esto se utiliza mucho en general. Em, y se utiliza siempre la misma. Al final quieres coger el primer dato que tienes, que es el valor mínimo del calendario, perdón, el valor mínimo de tus datos, de las fechas de tus datos y el valor máximo, ¿vale? Y esto te va a generar pues todas las fechas que están entre el mínimo y el máximo. Y luego, aparte de eso, nosotros creamos otras fechas que nos podían venir bien para mostrar datos de una forma u otra. Em, También hablamos de la importancia de relacionar estos datos, ¿vale? A través de las relaciones, eh, que estaba aquí, administrar relaciones, como aquí indicamos, por ejemplo, que una fecha en nuestra tabla de fechas, de dates, se puede relacionar con muchas fechas en la tabla de date, ¿vale? Que significa que al final, pues eso, puede haber muchas ventas que hayan pasado el mismo día, pero en nuestra tabla de dates nosotros vamos a tener solo un valor por cada fecha, una fila o una entrada por cada fecha que hay entre esos dos, mínimo y máximo. Luego hablamos también de cómo crear em, columnas a través de otras columnas, ¿vale? En este caso, usamos la condición de if, que lo que hacía era, dependiendo de ciertas variables, como era el año en el que perdón, el país en el que se había producido la venta, si era en el segundo cuarto del 2024, básicamente, pues si eso era el caso, sabíamos que había un 10% de descuento.
así que las ventas en realidad eran por un 0,9. Y si este caso no era verdad, es decir, si este if evaluaba a false, pues se quedaba el valor que estaba reflejado en la tabla de datos, ¿vale? Esto era un ejemplo de cómo podemos nosotros enriquecer esos datos a través de cosas que sabemos. Hablamos también cómo, o sea, convertimos el valor de la columna amount, en vez de ser un texto, lo convertimos a un número, ¿vale? O a una divisa. Y vimos que eso lo hacíamos con la parte de transformar datos. Y ahora os voy a enseñar otra cosa que es una medida, algo que se llama medida, ¿vale? Que en este caso va a ser una medida muy fácil, pero bueno, se puede complicar todo lo que queramos dependiendo de los datos que tengamos a nuestra disposición, ¿vale? Las medidas básicamente lo que son es como un KPI, se pueden pensar como un KPI, porque lo que hacen es agregar de alguna forma, ya sea haciendo la media, haciendo la suma, o agregar de cualquier otra manera los valores de una columna a los valores de muchas columnas, ¿vale? Si nosotros quisiéramos hacer una medida que se llama, por ejemplo, total amount, pues podríamos decir que es la suma del amount, ¿vale? Em, y entonces esto lo que va a hacer es nos va a filtrar básicamente cada vez que nosotros seleccionamos un año, nos va a sumar todos los datos de ese año, ¿vale? Todos los valores de ese año del amount. También aquí podríamos elegir otras métricas, em, otras columnas o aquí otras métricas, ¿vale? Como decir, por ejemplo, max. Si queremos venta máxima, lo pongo en inglés, max sales amount, pues podemos hacerlo con el max, por ejemplo, ¿vale? Y entonces crearíamos esto y ya tendríamos ahí un valor. Nosotros podríamos crear más medidas también, y ahora voy a crear una que es un poco una forma condicional de colorear tus datos, ¿vale? Entonces hay una función que se llama switch, ¿vale? Que os la voy a enseñar en Power BI, Power BI Switch. em, que lo que hace es básicamente evalúa una expresión, ¿vale? Una expresión es como lo que hemos enseñado antes del if clause, ¿vale? Y luego, dependiendo del valor que salga, nosotros enseñamos una cosa u otra, ¿vale? Entonces evalúas una expresión, y luego, dependiendo del valor que salga de esa expresión, pues nosotros elegimos qué hacer, ¿vale? Y es básicamente como varios ifs anidados, que ahora os lo enseñaré un poco cómo es eso en DAX. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esto, ¿vale? Y lo vamos a poner aquí. La medida esta la vamos a llamar country color, ¿vale? Y entonces, como hemos dicho, es una expresión switch que tiene que evaluar una expresión. Y luego, dependiendo del valor de esa expresión, pues hará una cosa u otra. Y en este caso, nosotros lo que queremos hacer, hemos intentado poner la medida de la forma más descriptiva posible, pero es colorear de una forma u otra dependiendo del país que esté seleccionado, ¿vale? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es crear una expresión aquí, ¿vale? Es decir, esto lo vamos a llamar country y, y esta valor de country, perdonad, eh, lo vamos a poner, por ejemplo, 3. ¿Vale? Y entonces la expresión la hemos llamado country. Y country lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable, ¿vale? Var, que la vamos a llamar country, que lo que nos va a decir es, vale, dime qué valor está seleccionado, selected value, cuando coges y filtras por country, básicamente, ¿vale? Y si no, queremos que me des un valor default, em, que es en plan cuando no esté nada seleccionado en country, qué valor usar por default, ¿vale? Em, y entonces esto de hecho va aquí arriba y aquí ponemos la condición de switch.
Entonces decimos, quiero que me selecciones, o sea, si se selecciona un valor de Chocolate Sales Country, quiero que me digas cuál es ese valor, ¿vale? Y dependiendo ahora del valor, me enseñas una cosa u otra. Y entonces nosotros vamos a poner, por ejemplo, aquí ciertos países, Australia, vamos a poner también India, vamos a poner aquí UK, por ejemplo, y por último vamos a poner USA, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es, dependiendo de qué valores, del valor que esté seleccionado, es decir, si yo selecciono Australia, lo que quiero poner es un tipo de color, ¿vale? Y entonces eso al final se define con paletas de colores, como es, puede ser esta aquí. Entonces, esto para que veáis qué es, lo voy a poner en Google. Pues básicamente un color, ¿vale? Aquí he elegido, por ejemplo, este como color ocre, Comex Australia, porque, porque sí. O sea, se puede elegir al final cualquier color. Aquí podemos ver también cuál es el valor dependiendo del ex. Entonces nosotros hemos dicho que queríamos el ocre este mismo, por ejemplo, em, que se define con esos números, ¿vale? Entonces nosotros podemos hacer lo mismo con India, entonces digamos, vale, pues con India yo lo que quiero es un verde más oscuro, por ejemplo este, entonces copiaría este valor X y diría, vale, pues dámelo, si se selecciona India, quiero que me des este color de paleta, ¿vale? Y luego con UK, por ejemplo, pues vamos a coger un azul. em, Como este de aquí, y entonces aquí en UK pondríamos este azul. Eh, B- BCC y B. Y luego para USA, pues vamos a decir que queremos el blanco puro, que es el CC, ¿vale? Pues CC. Es importante también poner aquí el, eh, este valor de aquí, la almohadilla, porque eso es lo que identifica que es un color cromático, ¿vale? Y luego, por ejemplo, en caso de que no se seleccione ningún valor, es decir, el color por defecto, tendríamos que elegir también como ese valor, el else, ¿vale? De todos los if country is Australia, este de aquí, if country is India, pues esta paleta, igual con UK, igual con USA, y luego, si no es ninguno de estos, imaginaos, o bien que no está ninguno seleccionado como el valor por default, o bien imaginaos que está seleccionado em, Canadá. Pues en ese caso le diríamos, el valor que quiero que devuelvas es el negro, ¿vale? Que el negro es 6 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Entonces aquí habríamos definido nuestra variable country color, que va cambiando dependiendo del país que esté seleccionado. Y entonces ahora aquí lo podemos ver, las dos métricas que hemos creado, ¿vale? Y entonces ahora ya con esta información podríamos volver a a nuestro dashboard de Power BI. Aquí está. Y podríamos jugar con esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ahora que tenemos esa variable de país, pues vamos a crear otra, ¿vale? Entonces, nosotros aquí seleccionamos country y lo podemos arrastrar y poner aquí. Y lo que queremos es que nos genere una tarjeta de filtros, ¿vale? Entonces, le damos aquí a segmentación de datos y para que esté un poco parecido al resto, decimos que queremos que sea un menú desplegable, ¿vale? Por ejemplo, así. Y entonces, nada, lo tendríamos aquí. Habría que cambiar un poco para que coincidiera, pues habría que, los valores tendrían que ser un poco más grandes. Y también podríamos cambiar esto para que coincidiera con lo que teníamos, que creo que era Comic Sans. eh, y en negrita, creo que era. ¿Vale? Pero bueno, para que estuvieran alineados. Entonces ahora esto cambiaría básicamente. Si nosotros ahora creamos algo que tenga color, podríamos ir a generar aquí, estilo, perdón. Y aquí tienes esta que es formato condicional, ¿vale? Que esta propiedad cambia bajo diferentes condiciones que defina. Y una opción que tenemos aquí, podemos, por ejemplo, hacerlo degradado dependiendo de un valor, ¿vale? Es decir, si el valor es mayor, pues sería más oscuro y si el valor es menor, sería más claro. Y luego esos valores los podemos añadir aquí, ¿vale? Que puede ser, por ejemplo, de azul muy claro a azul oscuro
o podríamos ir incluso a más oscuro. Y también podemos añadir un valor intermedio, que es, por ejemplo, si quiero que el amarillo sea como un poco más cromático o que me cambie pues esos tres colores. Aquí lo que tendría sentido es elegir uno un poco más claro, em, que es, por ejemplo, aquí pondríamos el amarillo y aquí pondríamos un tono más verde, por ejemplo. Em, pero podemos poner este, ¿vale? Y entonces os va como de amarillo a azul. Em, entonces lo podemos hacer así, que sean degradados, lo podemos hacer con ciertas reglas, ¿vale? Que es un poco lo que hemos hecho antes. Pero nosotros vamos a hacer aquí con valor de campo. Y el valor de campo que vamos a elegir es country color, ¿vale? Entonces, ahora, como podemos haber visto, están seleccionados muchos países o ninguno. Entonces, como no está seleccionado ninguno, nos lo colorearía de color negro. Pero si elegimos, por ejemplo, Canadá, pues se va a quedar en color negro porque Canadá no estaba definido ahí en nuestra lista de switch, pero podemos decir, vale, coloreánoslo en el color de India, ¿vale? Y al final esto podríamos hacer lo mismo, pues aquí. Podríamos decir, em, las columnas queremos que tengan un color y queremos que ese color sea un valor de campo y, como hemos hecho antes, elegir el country color, ¿vale? Y entonces aquí, por ejemplo, veríamos que al seleccionar India, pues se colorearía de otro color. Y si seleccionamos USA, se quedaría en blanco, ¿vale? Que no sería el color ideal, pero bueno, es el que habíamos puesto ahí. Si componemos UK, pues sería un azul más oscuro. Em, y, por ejemplo, aquí un problema, o sea, aquí, ¿qué pasaría si ponemos UK y USA? Pues esto depende de cómo lo queramos hacer. Para empezar, tendríamos que ir aquí y poder permitir varios valores. Selección múltiple. Y entonces aquí podría elegir UK y Canadá. Porque no me deja. Mm. Ah, perdón. Tengo que hacer comando. Entonces, si selecciono Australia y Canadá, pues me pone el color negro porque no es parte de esa paleta. Si podríamos haber definido, vale, pues si es Australia e India, hazme otro color. Pero como sabéis, también llega a un punto en el que muchos colores pierden un poco al oyente y entonces es mejor dejarlo simple. Em, entonces, estas son las dos cosas que os quería enseñar también. Em, la opción de utilizar, dependiendo de ciertos valores, un color u otro en las barras, ¿vale? Que dan como más dinamismo a la tabla. Y también podríamos hacer lo mismo aquí, por ejemplo. Podríamos decir que estos valores, em, que el color de la tarjeta, el fondo, em, sea dependiendo de, por ejemplo, degradado. Em, y puede ser en base al promedio, entonces hacemos de azul a azul oscuro. Y aquí decimos que esto es cero, por ejemplo, y aquí ponemos que esto es 200. No estoy seguro de cuál es el máximo, pero digamos que 200. Y entonces aquí, como está más cerca de 200, pues cogería ese valor. Pero si nos vamos a un mes que, por ejemplo, no tiene delivery, que es cero, se iría, por ejemplo, al color azul más claro, como podemos ver aquí. Y entonces esto sería una buena forma de ver, por ejemplo, para todos los meses, pues qué países han tenido India y Australia muy cercano, UK mejor, USA un poco peor, Canadá más que el resto, ¿vale? Entonces podemos ver cómo cambia ese color dependiendo del valor que esté seleccionado. Y esto es otra forma de resaltar. También lo podríamos hacer por reglas. Por ejemplo, si tuviéramos ciertas objetivos, imaginaos que queremos hacer más de 1 millón de ventas al año, pues aquí podríamos decir, vale, lo que quiero es que me... No, en presentación, perdón, en llamada, en el valor, podríamos decir, vale, pues quiero que el fondo me hagas en plan por reglas, en el que la suma del amount, si el valor es mayor que 1 millón,
perdón, mayor es, sí, digamos, mayor que cero o mayor que, sí, que cero y menor que 1000. Vamos a poner aquí 100.000. Quiero que me pongas el color rojo para que resalte que esa métrica está mal. Luego hacemos si está entre 100.000 y, por ejemplo, 500.000. Entonces lo podemos poner un poco como en naranja, que no está tan mal. Naranja se confunde un poco con rojo, vamos a ponerlo en amarillo. Em, y luego podemos hacer otra regla, que si es entre medio millón y 1 millón, entonces me lo pones en verde, por ejemplo. Más colores, me lo pones en verde. Y si está por encima del millón eh, y menor que, pues aquí ponemos, por ejemplo, 10 millones, me lo pones en color, me vas a poner este en verde y este en azul, ¿vale? Y entonces aquí podemos ver cómo cambia. Aquí está, por ejemplo, en 1 millón, entonces está en verde, em, pero si cogiéramos todos los años, eso estaría en verde, perdón, pero si cogemos a lo mejor un año que ha ido también, pues lo pondríamos en azul. Y si ponemos solo, por ejemplo, el mes de enero, lo tendríamos en amarillo, ¿vale? Porque está por debajo, o sea, está entre 100.000 y 500.000. Pero a lo mejor enero ha sido mejor que julio. Si ponemos julio, pues vemos que las ventas están por debajo de 100.000 y entonces esto nos saldría en rojo, ¿vale? Que ya sería como, oye, aquí está pasando algo, tendríamos que hacer algo para cambiar esto. Entonces, esas son un poco las dos cosas que os quería enseñar, cómo modificar dependiendo de el color, dependiendo de algún valor seleccionado, y cómo crear un poco esas paletas de colores variadas, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda, Erika o Nuria? Pues por ahora no, yo creo que las dudas van a surgir cuando estemos haciendo Sí, el trabajo y empecemos pues como a probar. Creo que ahí de pronto sí podría surgir dudas. Por ahora creo que está bien, está claro. vale. Sí, seguramente. Em, Seguramente salgan dudas. Por eso también os animo a que cacharréis y podáis ver un poco cómo funciona este software y cómo sacarle el máximo partido. Vale, pero entonces, esto ya enseñado, vamos a pasar ahora al... guardar. Vamos a pasar ahora a... Volvemos a la presentación, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de la clase de hoy. Em, Entonces, los objetivos de hoy vamos a hablar de lo que es el storytelling, ¿vale? O cómo narrar datos. Em, y para ello, pues lo primero es entender la relevancia, ¿no? Del storytelling, en plan, desde que es que lo llevamos haciendo toda la vida, desde que somos niños, o no sé si vosotros tenéis hijos o tenéis sobrinos o tal, la importancia de contar historias, ¿vale? Que es una forma muy buena de aprender qué pasa con los hijos, que ellos entienden mucho mejor lo que es una historia, pero no solo ellos, sino todos los seres humanos, y cómo importa, cómo lo que está detrás de esa conexión que tenemos cuando vimos una buena historia que al final empatizamos con alguien o nos emocionamos de distintas maneras y nos hacen como sincronizarnos mucho más y poder meternos en la piel de esa persona que está contando la historia. Em, Después de eso vamos a aprender cómo se estructura la historia con los datos que tenemos, ¿vale? Y por último os voy a enseñar tres ejemplos de storytelling, de tres campañas que se han hecho o de tres
formas que tiene una empresa de transmitir sus valores y un poco el por qué hacen lo que hacen. Entonces, bueno, como siempre, si tenéis alguna duda, desmutearos o ponerlo por el chat, yo lo tengo abierto y vamos comentando todos. Em, vale, entonces vamos a empezar con el poder de contar historias. Que bueno, como sabéis, básicamente nosotros llevamos, creo que después de comer y de beber, básicamente no, de comer no sé si era comer y dormir o comer y calentarnos, el ser humano empezó a aprender a contar historias y lo que hacían básicamente era reunirse en el fuego cuando acababa el día y se podrían contar historias que era una manera muy buena para compartir conocimiento, para compartir emociones y un poco la visión del mundo, ¿vale? Seguramente los primeros storytellers fueran aquellos que fueran capaz de convencer a su tribu, pues de qué hacer, de si quedarse en un sitio o moverse a otro porque hay mejor comida eh, o distintos tipos de ideas. Esto ha sido así durante años y ha trascendido culturas y generaciones. Y es una habilidad que al final es una herramienta también que se ha utilizado para eso, para inspirar, para informar y para luego llevar al cambio, para transformar algo, alguna... Antes era transformar modos de vida y ahora es pues transformar a lo mejor ideas de negocio para hacerlas más tangibles. Em, y al principio de este módulo hablamos de lo mucho que nos ayudaba visualizar los datos y poder verlos de manera visual en vez de manera texto, porque entraban mucho más rápido al cerebro. Lo procesábamos mucho más rápido con ese sistema uno y sistema 2 que hablaba Kahneman y cómo ayudaban. Y al final, el contar historias lo que hacen es darle como una vuelta de tuerca más y consiguen... em, engancharnos más. O sea, consiguen que nosotros empaticemos con el que está hablando y poder emocionarnos. Vamos a hablar luego de dos hormonas que se generan cuando se cuentan historias. eh, y esas tendencias o esos patrones que vemos en las visualizaciones de datos, pues también cómo podemos en plan entender qué es lo que hay detrás con historias, con trucos eh, y cómo luego podemos hacer ciertas acciones después de haber oído eso. Entonces, hemos visto primero cómo transformar datos en visualizaciones y ahora vamos a ver un poco cómo transformar, bueno, vimos también cómo transformar visualizaciones en dashboards o en cuadros de mando y ahora vamos a ver cómo combinar todo eso con una buena narrativa o con un buen storytelling, ¿vale? Y para eso voy a empezar con una imagen. Esto fue de una campaña cuando estaba ocurriendo la guerra, cuando Napoleón estaba intentando conquistar Europa, básicamente, que vemos cómo se están dividiendo la tarta entre el imperio inglés y el imperio francés. Se puede ver cómo Napoleón está tajando Europa por en medio, por ejemplo. Y aquí lo que os quiero contar es cómo al final se creó esa historia de que Napoleón era un enano que aquí le ponen como si fuera básicamente un niño pequeño, sentado a una mesa con un adulto, y esto es básicamente mentira. O sea, al final Napoleón creo que tenía una media de 1,75 o algo así, que para la época era totalmente normal, por encima de la media, pero se consiguió pues a través de eso, de caricaturas o de cómics, se consiguió pensar que Napoleón era un enano y así también como un poco infundar menos miedo. Eh, Luego es verdad que era un general muy bueno, pero todo el mundo se fue con la sensación de que era un enano, cuando no era así, ¿vale? Eh, Esta es una forma, por ejemplo, de a través del humor querer transmitir una idea y, por ejemplo, querer reducir el miedo que tienen el ejército inglés. Em, ¿Vale? Y entonces, al final, esta gráfica creo que os la enseñé en otra clase, pero el storytelling es lo que hace combinar estas dos cosas que ya hemos visto. Habíamos visto la importancia de los datos, la importancia de las gráficas y también la importancia de una buena narrativa, que es lo que vamos a ver ahora, ¿vale? Vemos cómo con unos buenos datos y una buena narrativa lo que puedes hacer es explicar, puedes intentar ayudar a tu público a entender lo que está pasando. Con esos datos y con esas visuales lo que haces es enlighten, como alumbrar al oyente
porque estás quitando como esa carga cognitiva que supone analizar todos los datos en formato tabular o en formato texto. Tú con la ayuda de gráficos efectivos, pues lo que haces es conseguir descubrir esas tendencias, descubrir esos patrones, y que el oyente o la audiencia puedan entender mucho más rápido lo que está pasando en esa empresa. Y por último, con esos datos y esa narrativa, con esos visuales y esa narrativa, lo que haces es enganchar. Haces que tu público se entere mucho mejor de lo que está pasando con una buena narrativa y conectas mucho con tu audiencia. Y entonces cuando conectas con ellos es cuando consigues generar de verdad cambio. Y al final aquí es lo que vemos, el cambio es lo que se enseña ahí en medio cuando consigues combinar estos tres pilares de forma efectiva. Esto es básicamente la idea principal del libro que os recomendé eh, al principio del módulo, que es el de Effective Data Storytelling, How to Drive Change with Data Narrative and Visuals, de Brent Dykes, que es un analista con mucha experiencia y que al final ha abogado mucho por esto del storytelling. Em, y entonces en el libro esto lo que hace es dividir un poco el libro como en tres pilares muy grandes. Primero es la importancia de los datos y cómo en el siglo XXI o en la época actual tan tecnológica con tantos datos hay un montón de datos y es una habilidad esencial saber trabajar con ellos. Luego habla de la narrativa, de cómo las historias nos han emocionado desde tiempos inmemoriales y de cómo poder hacer lo mismo hoy en día con trucos y tal. Y luego, por último, habla de qué tipo de visualizaciones ayudan mucho más y cómo evitar caer en trampas, como por ejemplo el de visualizar muchos datos a la vez, o usar muchos colores, o usar gráficos incorrectos. Y luego también combina todo eso en un buen data storytelling, que llama él. Em, y ahora os voy a enseñar un ejemplo, perdón, antes de eso, quería enseñaros em, qué es esto de aquí, ¿vale? El triángulo de la retórica de Aristóteles, que al final él habla de formas de persuadir a la gente, ¿vale? Lo llama con appeal. Entonces, él en su teoría o en su filosofía menciona cinco tipos diferentes, pero aquí quería mencionar tres sobre todo, ¿vale? El primero es el ethos, ¿vale? El ethos es como el llamamiento a la credibilidad, que esto es tanto a la credibilidad del narrador como a la credibilidad de los datos que usa, ¿vale? Es una parte esencial, pero al final esto pasa mucho con los líderes, dependiendo de qué tipo de líder sea y de la credibilidad que tienen, pues tú te puedes creer mucho mejor el mensaje que te están contando. Perdón. Te puedes creer mucho mejor el mensaje que están contando versus otro líder que a lo mejor ha estado em, salpicado por algún escándalo y entonces ya pues ese ethos, esa credibilidad es mucho menor y por lo tanto su poder de persuasión también disminuye bastante. Em, Básicamente el éxito de una buena historia depende mucho de la credibilidad de la persona y la confianza que inspiren esos datos. Al igual que si, como en la clase esa que enseñábamos, ejemplos de gráficas que tenían datos incorrectos, pues al final a la tercera que una cadena de televisión te pone datos incorrectos, tú lo que haces es vas a sospechar mucho de los siguientes datos que te enseñen. Em, el siguiente vértice del triángulo es el logos, ¿vale? Que básicamente lo que presenta es la lógica, es el llamamiento a la lógica o a la razón. Y que esto es, pues, esto se consigue enseñando buenos gráficos y buenas figuras para poder transmitir el mensaje y que la gente que lo está escuchando diga, vale, pues esto tiene mucho sentido lo que está contando, llamas a em, como ese factor de la lógica y consigues, pues consigues que pase algo. Y luego el tercer eje del triángulo, el tercer vértice del triángulo, es el patos. El patos representa a la emoción, el llamamiento a la emoción. Que esto básicamente es saber contar la historia con una narrativa que emocione y que genere algo en el oyente, que le mueva algo por dentro. Y esto es, yo creo que
el pilar básico o el pilar más importante que vamos a hablar hoy, la importancia de la emoción. Muchas veces, seguramente hayáis oído eso de que tú hayas hecho un análisis muy bueno, por ejemplo, y puedas entender muy bien tus datos porque los tienes muy trillados y porque te parece obvio lo que has descubierto. Y entonces dices, bueno, los datos hablan por sí solos, pero la verdad es que no. La verdad es que es importante envolver esos datos con una buena narrativa que consiga emocionar un poco al oyente y que él pueda sentirse movido y pueda hacer y pueda entender qué es lo que haya que hacer y por qué hay que hacerlo. Luego también hay otros dos vértices que se llama telos y kairos. Telos es básicamente llamamiento al propósito, que esto en una compañía, pues puedes imaginar eh, alguien que te dice, mira, este último año pensábamos crecer mucho en el último trimestre del año, pero la verdad es que en vez de crecer, nos hemos estancado. Y entonces, pues el propósito que tenemos aquí es volver a esa tendencia alcista que teníamos, esa tendencia creciente, para poder volver a esos buenos números que teníamos en la primera mitad del año. Em, y luego este telos se combina muy bien con el kairos, que es el llamamiento por oportunidad temporal. Es decir, por lo tanto, ahora, en diciembre, justo antes de la Navidad, podemos lanzar una buena campaña para poder promocionar ciertos productos y vender más o atraer a más clientes. Es básicamente saber elegir el momento oportuno de cuándo contar esa historia para que luego, porque la gente suele reaccionar mucho en el momento. Si tú estás pidiendo hacer algo para dentro de 5 meses, pues a lo mejor tu mensaje no cala tan bien. Como si estás buscando trabajo, al final empezar a buscar trabajo 7 meses antes, pues habrá muchas empresas que te digan, oye, ahora mismo estamos buscando a alguien para dentro de un mes, esto no nos viene nada bien. Pues eso, en plan, el coste de oportunidad por el tiempo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta con este triángulo retórico? Aprovecho para el agua. Vale. Em, y ahora os quería enseñar esto con dos ejemplos de la importancia de las historias, ¿vale? El primero es básicamente, es usar reglas mnemotécnicas que seguro que las habéis utilizado vosotros cuando estabais estudiando para un examen que a lo mejor era más de memorizar. Em, Pero hicieron un estudio en Stanford eh, que básicamente consistía en memorizar 12 listas de 10 palabras, ¿vale? Ellas eran todas un poco random, no estaban agrupadas por nada en especial, sino simplemente eran 10 listas. Perdón, 12 listas de 10 palabras. Entonces había un grupo que era el grupo de control, que les dijeron, vale, esto aprenderoslo de memoria, proceso iterativo, básicamente, repetir estas 10 palabras de cada grupo. Un poco como memoria pura y dura. Y luego había otro grupo que lo que hacían era decirles, vale, ahora con este set con este set de 10 palabras, genera una historia alrededor de estas palabras. Em, y demostraron que el segundo grupo, aquellos que utilizaban una historia alrededor de las palabras, era capaz de recordar entre 6 y 7 veces más que el otro grupo. Y esto seguro que lo habéis vivido vosotros con cualquier examen. Yo, por ejemplo, creo que me sigo acordando de alguna regla mnemotécnica de la tabla periódica de química, que era una cosa que nos teníamos que saber de memoria, el orden de los elementos de la tabla química. Y había muchas reglas mnemotécnicas que te ayudaban a acordarte, por ejemplo, de los gases nobles o acordarte de ciertas filas en esa tabla periódica. Y estoy seguro que como esto hay mil ejemplos que habréis usado seguro para acordaros de ciertas cosas que a lo mejor no tienen ningún sentido por sí mismas, por sí solas, pero que luego si las consigues envolver en una historia, pues ya como que es mucho más fácil de recordártela, o por ejemplo, recordar con rimas también, es mucho más fácil recordártela y poder listar esas palabras o esos elementos químicos o lo que fuera. Y luego otro ejemplo que os quería traer esto es otro estudio que hicieron en Boston, en una escuela de universidad que lo que hacían era derecho.
Entonces, básicamente ponían un caso real que era en un bar en 1983, en la que hubo una pelea de un bar, había una persona muy borracha, que básicamente empezó a incordiar a un, a una persona que estaba en ese bar. Esa persona no supo cómo reaccionar, se puso nerviosa y acabó matando al borracho que le estaba molestando. Em, entonces, hicieron como tres pruebas. La primera, o tres, sí, tres diferentes puestas en contexto. La primera fue tal cual, los datos, tal cual como se presentaron en el juicio, que al final el acusado, esta persona que mató al otro, eh, fue encontrado como culpable, ¿vale? El jurado estaba en un 63% pensando que era culpable, y por lo tanto fue acusado. Eh, y luego está la importancia de las historias, ¿vale? Cómo pueden mover esta barra para arriba o para abajo. Hicieron dos tipos de historia. La primera fue dotar de una historia a la parte defensora, es decir, el abogado de la persona que fue asesinada consiguió envolverlo y consiguió emocionar a la gente con que era un asesinato, que había pasado a sangre fría, que no sé qué, no sé cuántos, era una persona que estaba pasándoselo bien en un bar, no sé qué, no sé cuántos, y consiguieron mover la barrita para arriba en un 15%, haciendo aún más claro su defensa de los hechos. Ya tenían la mayoría, pero con esto consiguieron ser casi el 80%, es decir, que 4 de cada 5 jueces votaran a favor de la culpabilidad. Y luego lo que me sorprende mucho es cómo baja la barra también cuando es la defensa la que consigue formatear su historia, y contar los hechos con, con una historia, con una narrativa, que al final es un poco usar como la historia de David y Goliat, en el que había un gigante que era un abusón, y que molestaba y que estaba molestando a todo el mundo, y esta persona que, en defensa del resto de gente, no sé la historia que contaron, pero consiguieron bajar ese, ese porcentaje de culpabilidad al 30%, ¿vale? Más de la mitad. Entonces aquí es un claro ejemplo de cómo las imágenes nos consiguen emocionar y nos consiguen mover cosas, y al final nos cambian un poco el parecer, de de la versión de los hechos o de lo que fuera. Eh, este ejemplo a mí me encanta. Eh, ¿Y por qué pasa esto? Pues básicamente esto pasa por una cosa que se llama neural coupling, o acoplamiento neurológico, supongo que será, en el que el resumen es que el oyente se alinea con el narrador. Eh, Depende mucho, obviamente, de cómo sea la comunicación eh, que haga ese narrador, pero cuando se cuenta una historia, cuando nosotros oímos una historia, nuestras ondas neuronales se mueven de la misma forma que se mueven las del oyente. ¿Vale? O sea que básicamente nos sincronizamos con ellos. Y cuando una persona está contando, esto es lo que se conoce un poco como empatía también, cuando una persona está contando una historia muy triste de a lo mejor alguien que falleció en su familia, lo normal es sentir al final pues esa sensación de pena, de ternura, eh, y también sentirnos tristes por ellos. Y mientras que otra persona a lo mejor te está contando eh, cómo su hijo ganó el partido del fin de semana de fútbol, metiendo un gol en el último minuto, y al final tú ves esa felicidad en el padre que está contando la historia de su hijo, pues tú al final sientes también esa felicidad, y te alegras mucho por esa persona, ¿vale? Entonces en esta gráfica básicamente vemos dónde se conectan más, como esas ondas neuronales del oyente y del oyente y del narrador, ¿vale? Y vemos cómo se activan un poco las mismas partes del cerebro, lo que, lo que luego permite que estén, pues eso, sincronizados, eh, que estén sincronizados esas dos personas, el oyente y el narrador. Y lo que pasa aquí
Básicamente, esto también es un estudio de 2012 en el que hicieron escáneres, hicieron con análisis de sangre y escáneres cerebrales, consiguieron descubrir o demostrar que básicamente el cerebro segrega dos hormonas o dos químicos cuando estamos escuchando una historia. La primera es el cortisol, que seguramente ya hayáis oído hablar de ella, pero es la hormona del estrés. Y esta hormona o sea, está mal en general o en niveles muy altos, pero no es una hormona mala per se. ¿Por qué? Porque lo que hace es activa nuestra atención. Entonces, nosotros cuando estamos en una situación pues de peligro, como por ejemplo que nos están atracando, nuestros niveles de cortisol se aumentan mucho, pero eso es lo que hace que nuestro instinto de supervivencia también exista. Entonces, el cortisol no es malo de por sí, lo que es malo es estar todo el rato segregando cortisol y estar todo el rato en alerta porque eso al final es malo y es agotador y es muy malo para la salud en general. Pero sí que genera una cosa buena que es que la gente presta atención a lo que estás contando. Entonces, esa es la primera hormona, la hormona del cortisol, y luego la segunda hormona es la hormona de la oxitocina, que a lo mejor también os habéis oído hablar de ella, pero no es la hormona, no es como la dopamina, que se habla mucho de ello hoy en día, que es así como un poco la hormona de la felicidad, con ciertos matices, pero esta lo que hace está asociada a la empatía y a la confianza. Entonces, cuanto más oxitocina estoy segregando yo, pues más conectado me siento a la persona que me está contando esa historia, y más empatizo con ella y con sus ideas. Em, y un ejemplo muy bueno de esto es otro experimento que hicieron en el que la persona que estaba llevando el experimento lo que hizo fue enseñar un vídeo en el que enseñaban a un niño de 2 años, súper feliz, jugando con juguetes, corriendo por el monte y tal, y a su padre que también estaba muy feliz, pero estaba como invadido por una tristeza muy grande porque sabía que su hijo tenía cáncer y que al final iba a morir dentro de muy poco, porque tenía un tumor. Y entonces esta persona lo que hizo fue pues escanear los cerebros de las personas que estaban escuchando esa historia y al acabar el vídeo podía predecir con un 80% de probabilidad, es decir, acertaba 8 de cada 10 veces, si la persona que había visto el vídeo era capaz o sea, era capaz, no, iba a donar o no para, por ejemplo, la lucha contra el cáncer. Y se basaba principalmente, la única métrica que usaba era cuánta oxitocina había generado esa persona, es decir, cómo había empatizado con la otra persona. Em, y entonces esto es un ejemplo muy bueno de la importancia de eso, de aparte de enseñar unos datos que sean muy buenos y unas visualizaciones que sean muy efectivas, cómo conseguir que el público empatice contigo y que se sienta como en tu misma onda mental. Em, entonces eso, la importancia en plan de estas dos hormonas y de cómo pueden transformar un poco la visión que tenemos nosotros de cierto tema. Em, y luego también hay otro ejemplo muy bueno, que ahora os voy a pedir que participéis un poco y que me pongáis qué pensáis en el chat. Em, pero también las historias, bueno, un segundo. Em, También el valor de las historias está en hacer cosas que son muy difíciles o complejos, o perdón, o ciertos temas que son un poco complejos, cómo reducir esa complejidad y hacer que la entendamos mucho mejor. Y este es un ejemplo muy fácil, ¿vale? Que os voy a pedir que me contestéis. Pero es básicamente, nosotros tenemos cuatro cartas en la mesa, ¿vale? Y una carta tiene por un lado un número y por otro lado tiene un color. Entonces yo os quiero preguntar, ¿qué cartas o qué carta deberíais de dar la vuelta para poder confirmar que esta teoría es correcta, ¿vale? Y la teoría es básicamente si una carta enseña un número par en un lado, el lado opuesto es rojo, ¿vale? Es decir, si hay un número par a un lado, al otro lado está el color rojo. Entonces, vosotras qué pensáis qué cartas deberíais levantar para poder confirmar o no esta idea?
qué cartas debes dar la vuelta para verificar que si una carta enseña el número par en un lado, el lado opuesto es rojo. Vale, Nuria dice que es el 8 y el azul. Vamos a darle un rato a Erika por si está para ver si qué contesta ella. Profe, es que no entendí muy bien la pregunta. O sea, si dices que una carta par por el otro lado debe ser roja, Ujú. ¿Qué cartas tendrías que dar la vuelta para poder confirmar que esa teoría es verdad? una impar para saber si es azul por el otro lado. Eh, o sea, el 3 en este caso. Ajá, Em, pues Nuria ha contestado el 8 y el azul. em, que al final son las respuestas correctas porque, o sea, el punto es que es como muy difícil entender que esto que parece una pregunta muy fácil, pero es un poco difícil de entender lo que está queriendo decir, que es un poco lo que me has preguntado tú, Erika, que es en plan, no entiendo la pregunta. Y esa es un poco la idea. Al final, si nosotros lo que queremos saber es si todos los números pares tienen un rojo azul, lo que tendremos que hacer es dar la vuelta a este número par para comprobar, perdón, que todos los números impares tienen el rojo detrás. Tendremos que dar la vuelta a esta carta para comprobar que detrás está el color rojo y luego tendremos que dar la vuelta a esta carta para comprobar que no es un número par, porque lo que haya detrás de esta carta nos da igual, ya que el número impar no estaba descrito en esta proposición, por así decirlo, y luego lo que hay detrás de esta carta también nos da igual, porque no dicen nada de que un número impar pueda tener un color rojo detrás. Nosotros lo que queremos es que todos los números pares tengan detrás el rojo. Entonces, tendríamos que comprobar que el 8 detrás tiene el rojo y que el azul detrás no tiene un número par, sino un número impar. Pero básicamente la idea es esa, es em, ver cómo en plan esta historia, o sea, o esta pregunta es un poco compleja, pero se puede simplificar mucho si la envolvemos al final como con una historia, ¿vale? Ahora os voy a cambiar un poco o sea, como podéis ver, es lo mismo lo que tenemos aquí, más o menos. Tenemos cuatro cartas, ¿vale? Detrás de cada carta tenemos la edad, ¿vale? De una persona y luego tenemos lo que está bebiendo. Entonces, tú eres el bartender en una cafetería y lo que tienes que hacer es saber o comprobar que solo las personas de al menos 18 años están bebiendo bebidas alcohólicas. Em, entonces, para tú sabiendo o bien lo que están bebiendo o bien la edad que tienen, ¿cómo puedes comprobar o qué dos cartas tendrías que dar la vuelta para comprobar que la regla de los 18 años, como mínimo para beber alcohol, se está cumpliendo? Erika dice 25 y la cerveza. Y Nuria, vamos a darle un segundo. Nuria dice 25 y la cerveza también. Em, en este caso, tú lo que querrías saber es qué es lo que está viviendo la persona de 16 años, porque es menor de edad. En este caso, las personas mayores de edad, pues nos da igual lo que beban porque pueden beber lo que sea, tanto cerveza como Coca-Cola. Entonces, lo que haga la persona de 25 años nos da igual, igual que un poco la gente que bebe Coca-Cola. La gente que bebe Coca-Cola al final puede tener la edad que quieran, puedes beber Coca-Cola con menos de 18 años. Entonces, lo que habría que voltear sería el 16 y la cerveza. El 16 para comprobar que esa persona que es menor de edad no está bebiendo alcohol y luego la cerveza para comprobar la edad de esa persona que bebe cerveza, que debería ser mayor de 18 o 18 como mínimo. Em, pero bueno, de todas formas, aquí lo que comprobamos es que claramente esta historia es mucho más fácil o esta pregunta es mucho más fácil de entender con una historia en la que nosotros podamos como relacionarla con algo o encontrar si ese sentido que nosotros al final hemos crecido toda la vida con la regla de beber alcohol y sabemos perfectamente que hasta los 18 no se puede beber
Entonces es mucho más fácil de conectar. Em, y con el ejemplo de de esta regla de color par con el rojo. Em, Esto es creo que el juego de Watson o algo así. Em, pero bueno, básicamente el resumen de la diferencia entre hechos e historias es un poco cómo nosotros interpretamos o cómo nos afectan las historias versus los hechos. Voy a empezar listando las, cómo percibimos los hechos, ¿vale? Y somos mucho más críticos con los hechos que no nos gustan. Es decir, nosotros solemos, es una cosa que se llama confirmation bias, que es que básicamente queremos oír lo que nos gusta. Aquello que no nos gusta, nos cuesta más creerlo. Entonces, cuando los hechos coinciden con el punto de vista actual de la audiencia, esta se muestra menos escéptica y más receptiva a esos datos. Pero si tú quieres contar una historia que está cambiando un poco la percepción de la gente, es decir, pensamos que este año nos ha ido fenomenal, que es lo que queremos oír todos para llevarnos el bonus. Pero si llega un tío y nos dice que no es así, que no hemos cumplido los objetivos y que estamos haciendo lo peor, pues obviamente nosotros rebatimos esos datos y no los aceptamos como tal, ¿vale? Queremos como entenderlos mucho mejor, queremos que nos muestren todos los datos posibles para entender qué ha pasado, versus así nos dicen, oye, todo va fenomenal y, y la empresa está muy bien, está generando ganancias. Eso nos lo creeríamos muy rápido. Em, entonces, cuando nosotros escuchamos uno de esos hechos o esos datos que no coinciden con nuestro punto de vista, em, lo que pasa en el cuerpo, lo que pasa eh, sí, lo que segrega nuestro cerebro es muy parecido a lo que segregamos con una amenaza física, que es el cortisol, básicamente. Em, y nosotros pensamos que eso nos está integrando nuestra seguridad física, cuando en realidad no es el caso, son simples hechos, pero lo que pasa es que no están entregados o no están narrados de manera correcta. Em, Luego, este es otro tipo de sesgo, que es básicamente que nosotros, para poder postergar esos prejuicios que tenemos todos, al final esos hechos nos ayudan a respaldar nuestros prejuicios, ¿vale? Es capaz de distorsionar o alterar los hechos para poder seguir teniendo estos prejuicios que ya tenemos. Em, y entonces el razonamiento motivado por nuestros prejuicios, lleva al cerebro a reforzar positivamente conclusiones falsas y sesgadas. Em, Luego, siguiente, los datos correctivos pueden reforzar nuestra postura errónea, em, que es un poco la misma línea que lo que hablábamos antes, que ocurre un efecto contraproducente cuando la información que nosotros pensábamos que queríamos oír nos la vuelven a contar, pues lo que hace es como que esas creencias erróneas que tenemos aumentan más, que también es pues que no nos gusta escuchar lo que no pensamos o lo que estamos totalmente seguros. Em, y luego esto, que es una cosa que ya sabíamos todos, que todo lo que entra de forma visual, con gráficas o con imágenes o con figuras, entra mucho mejor y también esas visualizaciones de datos reducen el déficit de información. Por lo tanto, es más difícil de rechazar. Y luego, por el otro lado, con las historias, activan más partes del cerebro, o sea, hay más áreas sensoriales del cerebro que, que se activan, por lo tanto, nos ayudan nos ayudan a engancharnos mucho más en la historia, nos ayudan también a empatizar con el narrador y a estar de acuerdo o en desacuerdo, pero de una forma más sensorial. Crean una conexión entre el narrador y el oyente, que es un poco lo que estábamos viendo antes del acoplamiento neuronal, que es que como que la mente del narrador y del oyente van un poco en la misma vibra. Em, Aumentan la atención a través del cortisol y la empatía a través de la oxitocina, em, que esto aumenta la atención por parte del cortisol y luego la empatía y el deseo de actuar por parte de la oxitocina. Em, una buena historia nos hace menos escépticos y abiertos al cambio, em, como que la transportación narrativa lleva a criticar menos los detalles de la historia y modifica las creencias para alinearlos con los de la historia. Em, si te cuentan algo que no quieres oír de forma como muy directa, em,
con eso chocamos mucho más versus si nos lo cuentan con una historia y nos lo suavizan de cierta manera. Em, y por último, mejoran nuestra comprensión. Como hemos visto antes con el caso de Watson, de las cuatro cartas, pueden ayudar al público a comprender mejor conceptos difíciles o complejos. Reducen esa carga cognitiva y esto seguro que lo habéis usado alguna vez también para entender algún concepto un poco más difícil de la carrera o del colegio. Pues al final contarlo con una historia ayuda mucho más, como puede ser literalmente en las clases de historia. em, Como los buenos profesores te hacían verla como si fuera una historia, te la contaban con ese storytelling, lo cual enganchaba mucho más y te hacía eh, apreciar mucho más la historia que si te lo contaban con simples hechos, como que en este año se firmó el tratado de no sé qué, lo que significó que no sé qué, no sé cuántos, versus a eh, el pueblo estaba muy enfadado porque no estaban comiendo, los hijos estaban muriendo, por lo tanto hubo revueltas, pues al final todo eso ayuda a entender mejor la historia y a empatizar más con ella, ya que te guste más. Em, y entonces, y por último, quería mencionar algunas técnicas que existen para contar un buen storytelling y contarlos con datos. El primero es el de usar una metáfora visual, es decir, convertir un poco conceptos abstractos en imágenes tangibles. Yo os he traído, este es un ejemplo de, em, mi empresa, que es Adyen, con Stripe, son básicamente dos empresas que se dedican al procesamiento de pagos y por lo tanto, em, este fin de semana, que se llama Black Friday and Cyber Monday, es una semana muy importante para ellos. Es un fin de muy largo que empieza el viernes y se acaba el lunes, pero que básicamente el volumen de procesamiento de pagos incrementa muchísimo, tanto online como en tienda, porque un montón de empresas o de compañías ponen ofertas y descuentos y entonces el comprador está mucho más activo. Y aquí lo que podemos ver es, em, lo que podemos ver es como tres rounds, como en cualquier combate de boxeo, en el que ponen los datos uno frente a otro y ponen, por así decirlo, quién ha ganado el round, ¿vale? Aquí, por ejemplo, dicen volumen procesado. Que aquí Adyen tuvo 3 billones más que Stripe desde el viernes hasta el lunes. Peak Transactions per Minute, que esto básicamente es cuánto, cuántas transacciones o cuántos pagos ocurrieron en un minuto en el momento más de más volumen o de más transacciones en la red. Que aquí podemos ver, por ejemplo, que Adyen tuvo 199.000, casi 200, y sin embargo Stripe tuvo 152.000, algo más de 152.000. Entonces el segundo round como que también está ganado por Adyen. Y por último vemos aquí el uptime, que esto es cómo de disponible estuvo la plataforma durante este fin de semana. Puede pasar que se caiga por cualquier cosa, como que lo hackeen, por ejemplo, pero en este caso ambas tuvieron un uptime de casi el 100%, tuvieron el uptime máximo, básicamente. Entonces aquí es como con una metáfora visual puedes ver con tres datos muy simples cómo ha sido la competencia entre dos empresas en un cierto fin de muy importante. Em, Luego, otra forma es con la estructura del viaje. Esto es, vamos, este es de toda la vida, lo hemos visto también con muchas pelis o con muchos libros, como por ejemplo la Odisea de Homero, en el que básicamente tienes como un inicio del viaje, un desarrollo, un clímax y un futuro, ¿no? En ese inicio te plantean los personajes, te plantean un poco el contexto histórico y te plantean con un problema también. Este es el problema que tiene nuestro protagonista, nuestro héroe. Luego, la mayor parte de la peli o de la historia habla de ese desarrollo en el que se desarrolla tanto el personaje como el problema, y vas viendo cómo el héroe de la historia pues va navegando por ese problema, por ese viaje para poder solucionarlo. Luego suele llegar el momento del clímax, que es pues, la batalla final, o cómo una pareja se reencuentra, sí, o ese primer lío que tiene una pareja, o sea, cualquier cosa, que ese es el clímax, que suele ocurrir casi siempre al final,
Y luego tienes también el futuro, que es un poco como en este caso, en el caso del data storytelling, es qué acciones tenemos que tomar para poder mejorar esta situación o aprovechar esta oportunidad o seguir en este buen momentum que tenemos. Em, Esto lo veremos un poco más en detalle en la siguiente clase, cómo el distinto tipo de historias que se puede contar. em, y lo veremos más en detalle, se llama la estructura de la historia, como tiene, pues eso, hemos dicho inicio, desarrollo, clímax arriba, y luego hay como un pequeño, sí, el final que suele ser como más calmado, entre ese clímax y el futuro. Em, Luego también, importante, la conexión emocional. Esto luego veremos un ejemplo con UNICEF, que al final ellos lo que han conseguido es, bueno, UNICEF es una ONG, como seguramente sepáis, que ayuda a países en desarrollo y sobre todo tiene un foco muy importante en los niños pequeños. Y entonces, cómo consiguen emocionar y incrementar esa empatía para que luego la gente done, que es humanizando básicamente el problema. A ti que te digan que 2 millones de niños mueren de hambre al día es un número más que no te dice nada, pero el momento en el que ves la historia detrás de esos números, en el que lo consigues humanizar con niños de verdad que cuentan su historia, pues ya a ti ya te mueve algo que te ayuda mucho más a donar, en este caso. Em, Luego otro concepto importante es la memoria narrativa, como si yo voy a una presentación y me sueltan 5 estadísticas o 5 datos, em, al final yo a la media hora me habré olvidado de esos 5 datos porque no tengo ningún contexto sobre el que usarlos. Pero sin embargo, las historias nos ayudan mucho a recordar conceptos claves, a lo mejor no tanto los números, pero sí sabemos recordar perfectamente, em, pues, por ejemplo, sabemos que con esa imagen que vimos antes, yo me acuerdo perfectamente que el fin de semana de Black Friday y Cyber Monday, Adyen como que, por así decirlo, ganó la competencia. em, con esa simple narrativa, viendo que el boxeador verde pues ganó al boxeador morado. Pero básicamente nos acordamos muy bien de las historias y seguramente os vengan a la memoria historias que os han contado vuestros padres o vuestros abuelos, que os seguís acordando pues por lo bien que estaban contadas, o por lo bien que las contaban ellos en este caso. Em, Luego, ayudan mucho a hacer una acción. Es decir, a mí que me digan tenemos que trabajar más, porque sí, no me va a motivar nada para trabajar más, pero si nos dicen tenemos que trabajar más porque ahora tenemos una oportunidad en el mercado para poder vender mucho más ropa, porque ahora hemos analizado los datos y sabemos que en esta época del año la gente consume mucho y gasta mucho por Navidades o lo que sea, pues ya eso me dice, vale, pues si quiero hacer mi trabajo bien, ya tengo una historia detrás que me indica qué tengo que hacer. O sea, me invita al siguiente paso con un mensaje bien explicado. Y luego también tienes las, la inspiración tradicional, que son todas aquellas historias que hemos oído a lo largo de nuestra vida, pues esas siguen aplicando aquí también. Em, ¿Vale? ¿Alguna duda o alguna pregunta hasta ahora? Vale. Em, pues ahora os voy a enseñar un ejemplo de todo esto que hemos hablado, de cómo poder contar una historia, pero con datos, ¿vale? Hemos hablado ya alguna vez em, de un ejemplo que utilizan en los apuntes, que es el de Ride the Wave, el campamento este de surf, ¿vale? Que bueno, no es un campamento, pero
es una empresa que ofrece alojamientos, clases de surf y alquiler de material. Em, ¿Y cómo podemos movernos? Pues de unos datos, ¿vale? Muy bien visualizados, que aquí, por ejemplo, podemos ver muchas cosas, ¿no? Podemos ver ciertos KPIs que son importantes, perdón, como los ingresos, la tasa de ocupación, el número de reservas y de cancelaciones y cuánta gente repite la reserva. Podemos ver un poco también la tendencia mensual del año 2024, que es el último año en el que tenemos datos, y también los ingresos por tipo de servicio, en el que podemos aquí ver claramente cómo en las clases de surf son casi el doble que el alojamiento o que el alojamiento y el alquiler de material combinados. Em, Luego también tenemos como un breakdown por país, tanto de reservas como de cancelaciones, y de los ingresos, tanto que se han materializado como de aquellos que hemos perdido. Y luego aquí tenemos un KPI que nos indica el objetivo, ¿vale? Entonces, este dashboard es un dashboard muy operativo, que está muy bien, pero sí que es verdad que no sabemos muy bien qué hacer cuando vemos esto. No sabemos si lo que tenemos que hacer es centrarnos más a lo mejor en los meses de invierno. No sabemos tampoco si hay que centrarse muy bien en las clases de surf porque es lo que nos va mejor o si podemos darle un empujón a otro tipo de ingresos. Al final nos sueltan todos los datos, nos dan toda la información, pero no sabemos muy bien qué hacer con esta información. Em, entonces, este dashboard está muy bien definido, ¿vale? Y nos ayuda a entender la operativa del alojamiento de forma clara y organizada. Sabemos perfectamente lo que significa cada gráfico, y los datos pues, son fáciles de entender también, pero lo que nos falta es como un enfoque que esté no tan limitado a visualizar la operación específica del alojamiento, por ejemplo, en vez de las clases de surf o del alquiler de material. em, o sea, esto a lo mejor sí que es útil pues, para el departamento de alojamientos, pero a lo mejor no es útil para yo qué sé, una persona que quiera comprar esta empresa o que quiera invertir en la parte de alquiler de material. Pues esto sí que, pues si es una persona que quiere contratar el servicio de alojamiento y ellos como usarlo ellos y meter ellos sus técnicas de marketing y tal para aumentar ese alojamiento, pues a lo mejor sí. Em, pero no sabemos muy bien eh, qué es lo que nos está pidiendo este dashboard, ¿vale? Y entonces, básicamente lo que hay que pensar es, desde que tenemos los datos, em, o desde que sabemos un poco cuál es el objetivo, pues hay que llegar como a este proceso iterativo de forma Sí, de forma constante y cíclica. Básicamente hay como 6 pasos. El primero es definir el objetivo, qué es lo que queremos hacer, o sea, qué es lo que queremos mostrar a nuestra audiencia. Y para eso también es importante saber cuál es nuestra audiencia. O sea, al final, por ejemplo, en la figura uno, si es un gestor que está interesado en controlar el departamento de alojamiento, pues le puede ser útil. Pero si es una persona que a lo mejor tiene un valor o una labor más estratégica, como por ejemplo aumentar las ventas o reducir las cancelaciones, los datos que nos hemos mostrado antes no sirven de nada. Eh, una vez estemos ahí, lo que hay que hacer es saber qué datos están disponibles, y esto ya lo vimos en clases anteriores, que al final hay muchas fuentes de datos, tanto las internas como las externas. em, y como cualquier otra fuente de datos que nos podamos imaginar. Em, y después, teniendo esos datos en la mano, tenemos que saber qué visualizaciones elegir. ¿Verdad? Y por ejemplo, en la figura uno pues vemos que em, la zona central ocupa pues un poco la vista general de ciertos KPIs, como la cantidad de reservas de alojamiento o los ingresos totales por tipo de servicio, pero podrían estar estructurados de mejor manera. Y aquí también acordamos cómo el ser humano leía eso en Z, en forma de Z, de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Em, Luego, por último, tenemos la parte de incorporar elementos narrativos, que ahora lo veremos con el ejemplo de este dashboard.
un poco, sí, es este dashboard, pero mismos datos, pero con elementos narrativos y sabiendo cuál es la audiencia, pues cómo mejora. Em, em, y luego, por último, pues iterar y refinar. Esto siempre es esencial en cualquier proceso de diseño que tengamos. Em, entonces, básicamente, vamos a ver cómo cambia este gráfico de, de la primera que hemos visto a, a, a una que es como con una historia, que está contando una historia que al final sí que nos lleva a tomar una acción, por ejemplo. Em, entonces, aquí lo que podemos ver de primeras es una lista de KPIs, ¿vale? Que en este caso estamos solo en el año 2024, pero de todas formas, del primer vistazo podemos ver un poco cuál es el desarrollo a lo largo de los años de nuestro negocio. Entonces podemos ver que ha habido un desarrollo más o menos sostenible, pero que, por ejemplo, en el año 2020 y en el año 2024 se estancaron, ¿vale? Esto seguramente sea por el COVID y el año 2024 seguramente sea porque a lo mejor nos confiamos con ese crecimiento de 2023 y a lo mejor decidimos dejar de invertir en marketing para convencer a gente porque ya pensamos que estaban todos convencidos y nos llevamos un batacazo y donde pensábamos crecer el año anterior, lo que hicimos fue de crecer un 13% casi. Em, También podemos ver que cómo nos pregunta, o sea, nos contesta preguntas. em, Ha sido un plumazo. Nos dice, por ejemplo, cuál es el servicio más fuerte. Pues vemos que son las clases de surf con 19.135 euros en el año 2024, ¿vale? Casi un 60%. Podemos ver claramente em, cuál es la temporada alta. Bueno, que esto no lo vemos aquí con gráfico, pero lo tenemos aquí. La temporada alta constituye un 66,36% de los ingresos. Y luego, aparte de eso, podemos ver cómo lo explican aquí con elementos textuales, ¿no? Verano es nuestra fuerza, junio y agosto le dan los ingresos anuales, reforzando la importancia para el negocio. Em, Vemos también que nuestro mejor mes es agosto, ¿vale? Que es parte de la temporada alta. Y luego vemos que aquí cada cliente más o menos se deja 180 euros. Entonces nos responde preguntas claves como son cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. En este caso podría ser los servicios de alojamiento y alquiler de material. Cómo podemos maximizar la rentabilidad o qué meses tienen esa máxima rentabilidad y cómo podemos hacer que siga aumentando esa rentabilidad. Em, y entonces, y también aparte de eso, nos pone aquí como cierta información que nos hace interpretar esos datos, ¿vale? Em, en el que, pues sí, es como más la forma de historia, en el que vemos primero lo analizamos año a año y ahora veremos cómo hacemos a lo mejor, especificamos más en cierto año para poder entenderlo mejor. Pero esta figura nos enseña o podemos intuir que es para alguien que toma decisiones, ¿no? Para alguien de marketing que a lo mejor tiene que entender qué hacer en la temporada baja para aumentar esos ingresos o a lo mejor cómo podemos maximizar aún más los ingresos de la temporada alta. O a lo mejor es para alguien del equipo de estrategia o de la mesa de directores que tienen que entender qué es lo que ha pasado en 2024 y cómo podemos evitar que nos vuelva a pasar otra vez, ¿vale? Em, entonces nos dice como de un plumazo ciertas cosas que a lo mejor antes no era tan fácil de entender. Y aquí porque pues, o bien porque son mucho más claras, como se dice más fuerte o la temporada alta, o bien porque nos enseña un desarrollo anual, ¿vale? Em, y luego también, esta sería como la primera parte de la historia, como el inicio de la historia, en el que nos dice, vale, este es el punto del que partimos. Como podéis ver, llevamos un crecimiento más o menos estable, pero el último año hemos decrecido un 13%, ¿vale? Entonces, a ti ya eso te empieza a generar dudas. Yo creo que esto sería el problema del que queremos enfocarnos. Y ya en la siguiente gráfica, pues vemos cómo nos enseña el año 2024 solo, o en la siguiente página de este dashboard, nos enseña el año 2024,
y, y podemos ver esos mismos datos que veíamos antes, los podemos ver aquí, en el que claramente vemos como agosto, bueno, de julio a septiembre más o menos, o de junio a septiembre, esos ingresos son la gran mayoría, y en los meses que están fuera de esos, vemos cómo decrecen bastante. Y luego también nos dan, como nos señalan en la en la dirección correcta, revela áreas de oportunidad en invierno, habla del, por ejemplo, del mes de marzo, que sí que es verdad que esto si lo ves así en frío, es como que aquí hay un pico y luego sube otra vez y baja. Y aquí nos dice que marzo es clave porque tiene el World Surf League Tour, en el que la gente pues se apunta a clases y alquila más material. Em, y a lo mejor en diciembre, que es un mes con pocos ingresos, es un buen momento perfecto para planificar el año siguiente y poder saber en qué enfocarse. Em, entonces, esto ya nos enseña más cosas, como más allá de la dependencia estacional, nos enseña qué pasa en ciertos meses, en verano, en invierno, y luego nos da también como frases narrativas, em, para poder aclarar pues esas conclusiones que tenemos, pues poder confirmarlas, y poder, sí, como confirmar lo que estábamos pensando nosotros. Em, entonces, esto es un ejemplo de cómo pasar de una gráfica que está muy bien, pero que es bastante operacional y que no mueve nada, a una gráfica o a unos dashboards con mensajes y que nos ayudan como a tomar la acción, o al menos a entender qué es lo que está pasando mejor. ¿Vale? Em, ¿Alguna pregunta por ahora? Vale. Os quería también hablar de, o ya hemos hablado un poco de las emociones y la empatía, de qué generan, pero también os quería enseñar un caso en el que, esto es sí, es una exposición de sesgos algorítmicos. Y la empresa que hizo esto se llama, eh, ProAlgo, se me ha olvidado el nombre, perdonad. Pero básicamente lo que querían demostrar es cómo, esos sesgos, esos prejuicios que los seres humanos tenemos, al final, si los datos están sesgados, porque los datos están creados por seres humanos, el modelo que va a inferir cierta cosa o que va a clasificar cierta cosa, también va a heredar esos sesgos y lo va a hacer, pues eso, va a hacer un modelo sesgado que al final es muy injusto y que también, pone en tela de juicio la ética, ¿no? Si hemos sido sesgados, toda la vida, con el crimen y la raza, pues un modelo al final va a heredar esos sesgos y, y va a seguir como postergando, esa injusticia que existe. Y entonces aquí pone un ejemplo de dos criminales, o que han sido acusados, por algún crimen. Y vemos cómo a Vernon Prater, que es una persona blanca, le pone un riesgo bajo, que es 3, y a Brisha Borden le pone un riesgo alto, que es un 8, una persona de color. Y luego vemos a lo mejor, como hacemos, un poco hincapié en los datos, y podemos ver que el sujeto a la izquierda, Vernon Prater, ha tenido 2 robos a mano armada, ha tenido un intento de otro intento con robo de mano armada, y luego también, después de haber sido condenado, ha robado un coche. Y luego vemos por el otro lado a Brisha Borden, que lo único que hizo fue, eh, básicamente llevarse una bici y una scooter que estaban fuera sin ninguna vigilancia, y ya una vez le pasó eso, nunca volvió a, a cometer un crimen, y como tiene un riesgo de crimen mucho más alto que Vernon Prater. Y al final esto puede ser por mil cosas, no tiene por qué ser de la raza, pero puede ser, por ejemplo, en qué barrio viva, Brisha versus en qué barrio vive Vernon, o mil cosas de este tipo
que en realidad lo que nos tiene que hacer es analizar em, qué es lo que está detrás de esos datos. Y luego también nos hace pensar qué datos pueden ser, pueden tener sentido o no para cierto modelo. Porque lo que queremos es evitar ese sesgo. Em, entonces, este es un ejemplo de cómo ese sesgo puede ser heredado por modelos, por ejemplo. Y ahora, para acabar, me quedan tres slides, ¿vale? A lo mejor acabamos un poco antes hoy, pero en el que habla de tres casos de éxito de cómo poder contar historias de forma útil y efectiva eh, y también como más, eh, sí, más como que lleven a tomar a la acción, ¿vale? Entonces, básicamente, Gapminder, esta empresa aquí, se llama Gapminder, y lo que es una fundación sueca que de hecho fue creada, este gráfico ya lo he enseñado alguna vez, y es un gráfico que ha creado Hans Rosling, ¿vale? Que es esta persona de aquí, que tiene una charla TED en el que habla de las estadísticas que se muestran aquí también en Gapminder. Entonces, él empezó esta fundación, él es sueco, sin ánimo de lucro, que básicamente su lema es luchar contra la ignorancia devastadora con una visión del mundo basada en hechos que cualquiera puede entender. Es decir, en vez de pensar que vamos a peor, que muchas veces lo pensamos, Gapminder se encarga de enseñar con datos como no es el caso y que muchas veces estamos yendo a mejor. Em, entonces, lo que hace es... perdón. Em, lo que hace se centra mucho también en los objetivos de desarrollo global y sostenible de la ONU, y básicamente aboga a entender esas estadísticas de, sobre todo, desarrollo social, económico y ambiental, a niveles locales, nacionales y globales. Y lo que hace en la práctica es, tiene un montón de herramientas y gráficas aquí. em, por ejemplo, este es un ranking de población, ¿vale? En el que lo podemos ver muy claramente, como por ejemplo en Asia está la gente con mayor número de habitantes. Puedes también como seleccionar cuáles quieres ver. Yo selecciono Albania, pero digamos que quiero ver España, pues la puedo seleccionar y vemos que está ahí en el número 32. Em, Aparte de la población, seguramente puedes elegir muchas cosas. GDP per cápita, es decir, el Producto Interior Bruto por cápita, o más cosas. Si estás interesado en la energía, puedes ver, por ejemplo, el total, cuánta energía usa cada persona o algo así. Y así como estos, tiene muchísimos. Este es, por ejemplo, el producto también, el Producto Interior por cápita desde el año 1800. Y aquí hay, por ejemplo, ciertas cosas interesantes. Vemos que Rusia eh, en el año 1914 más o menos hasta 1920 se redujo muchísimo. Sabemos que se fue por la Revolución Rusa y que luego volvió a seguir con su tendiente alcista. A finales del siglo XXI debió haber otra guerra, que ahora mismo ya no sé cuál es. Vemos China como creció muchísimo, ha crecido muchísimo en los últimos 40 años, con la tendencia a lo mejor más elevada. Y vemos como USA, Estados Unidos siempre ha estado por ahí, em, con periodos de más y menos crecimiento, pues por distintos factores. Aquí también podemos añadir España. Em, y vemos como, por ejemplo, nosotros digo porque yo soy español también, pues en estos años tuvimos una guerra civil que afectó mucho a nuestro Producto Interior Bruto y volvimos, como retrasamos 40 años nuestro crecimiento, em, pero luego últimamente pues ha seguido esa tendencia más normal. Y aparte de esto, pues tenemos un montón de cosas, como por ejemplo, eh, con la educación, pues cuál es la literatura de los jóvenes. Em, Vemos Rusia y España muy alto, China también, USA no tiene datos, por ejemplo, y Nigeria está en un nivel muy bajo.
entonces esto está muy bien. Eh, lo que querían hacer esta gente lo ha conseguido muy bien. Y luego en el vídeo de YouTube que he puesto también enseña muchos, habla mucho de estas gráficas que hay aquí en este Gapminder. Y aparte de eso, tiene una cosa muy interesante que os animo si tenéis tiempo pues, a que también cacharréis con ella, que lo que quiere hacer Gapminder también es eso, como el gap, el hueco que hay en un poco las ideas que nosotros tenemos del mundo, ¿vale? Entonces dice, Common Misconceptions About the World. Entonces aquí puedes ver algunas preguntas y tú puedes contestar. Hay más o menos 8 millones 8 billones de personas en el mundo hoy. em, ¿Qué mapa muestra mejor dónde están? Es decir, por cada 4 personas en China hay dos en África, o por cada 4 personas en China hay dos en Estados Unidos. Yo sinceramente creo que va a ser mm, esta, a ver, oh, mira, he acertado. Em, pero te pone aquí en plan cuáles son cuál es donde la gente suele equivocarse más. Pero básicamente más de la mitad de la población del mundo vive en Asia, que es una locura. Em, y es lo que también como que pensamos que en Europa o en América del Norte están la mayoría de problemas, pero obviamente la mayoría de problemas es donde está la mayoría de gente, y eso en este caso pues podría ser Asia. Y como estas tenemos un montón de preguntas em, que puedes contestar y ver en qué te equivocas o en qué tienes más misconceptions. De refugiados, por ejemplo, hay bastantes y son bastante difíciles de acertar, si os digo la verdad. Em, entonces, esto es Gapminder, ¿vale? Lo que básicamente lo que quiere hacer es como humanizar estos datos, em, como conectando estas burbujas con países en concreto. Y también otra cosa muy buena que hacen es democratizar estos datos y que sean accesibles a todo el mundo, ¿vale? Para educar globalmente. Em, el siguiente caso de éxito que quería hablar es el de UNICEF, ¿vale? Como sabéis, UNICEF es una ONG, y lo que han hecho mucho últimamente es humanizar datos con rostros, con nombres y con testimonios, eh, en el que al final nosotros vemos estas imágenes y nos mueven mucho más que un simple titular, em, un simple dato sobre las vacunas o sobre el hambre en el mundo. Em, entonces aquí lo que podremos encontrar en UNICEF es, también tienen bastantes datos que nos enseñan, tienen visualizaciones interactivas sobre el bienestar infantil, comparaciones de antes y después de ciertas intervenciones que hicieron UNICEF, y básicamente lo que consiguen es generar empatía, em, y nos generan también emociones y una cierta motivación para hacer una cosa u otra, o por ejemplo para donar. Em, entonces aquí podéis ver pues muchas cosas, muchos informes y tal. Yo también estuve una vez en una charla de como la parte de refugiados de UNICEF, UNH, sí, ACNUR, ¿vale? Es como se llama en español. Es la Alta Comisión de Refugiados. Y aquí lo que tenéis es un montón tiene un montón de gráficas súper potentes y súper buenas, de distintas cosas de ACNUR, ¿sabes? Por ejemplo, hay que cacharrear un poco, pero vamos, hay bastantes gráficas muy interesantes y muy buenas que ayudan un poco a tomar, o a lo mejor no a tomar acción, pero a ser consciente del problema que existe. Entonces, UNICEF es, yo creo que otro caso de éxito de cómo utilizar,
de cómo utilizar esas visualizaciones para poder emocionar más al oyente. Y luego el último que traigo es un poco menos, sí, que es una un poco combinación de arte y datos, o de arte y en este caso un algoritmo de inteligencia artificial, en el que básicamente analizan con pinturas y con un modelo qué probabilidad hay de que haya, de que se haya un cierto tipo de cerveza en, en cuadros famosos. Entonces, ¿podéis oír, por cierto, el vídeo o no? No, yo no escucho No nada. suena. Vale. Voy a compartirlo otra vez. Mm. Por esto ya acabamos, por cierto. ¿Ahora me oís? The origins of Stella Artois date back to 1366, to a small brewery in Leuven, Belgium. During the following years, it expanded to the whole of Europe, to what we now know is Stella Artois. We crossed our historical data with art history data and came up with a probability. First, we focused on the color of the beer and the type of glass to determine the style of the brew. In this case, a golden pigment with a Pilsner glass. Then, after establishing the painting's year and geolocation, we compared them with our original brewery brand records of current expansion and distribution to find the matches. By connecting all these variables, we could calculate that the beer being portrayed in all these paintings could, in fact, be an Artois. Together, we turned it into an exhibition at Buenos Aires' most prestigious museum, where Stella Artois launched an app that displayed the results when scanning the beer, with all the information gathered from more than 3,000 analyzed and uploaded paintings. Turning every painting with a beer into our campaign. Em, pues eso era un poco lo que quería enseñaros. Con eso quería acabar. Básicamente vemos cómo Stella Artois en este caso como que conecta la cultura con el arte y con su producto y enseña cómo es un producto también, pues eso, que tiene más años, tiene casi 700 años, 800 años, y también ese legado que ha dejado, ¿no? En plan, que ha aparecido en pinturas de artistas muy famosos europeos. Em, entonces, con esto ya termino. No sé si tenéis alguna pregunta, si no acabamos un poco antes hoy. No, profe, por mi parte todo bien. Gracias. Perfecto. Vale, pues la siguiente clase yo creo que voy a dejar, o sea, vamos a empezar un poco esos ejercicios de Power BI juntos. Em,
y a lo mejor luego dedico un poco de tiempo al temario que nos queda y a lo mejor hago lo mismo con la última clase, dividirla entre un poco de ejercicio práctico vuestro y luego también con un poco de temario. Nos falta una última parte que es un poco la de cómo contar una historia dependiendo del público, a qué público le puedes contar una cosa u otra y cómo distintos trucos o distintos arcos narrativos para poder contarlo. Así que nada, que tengáis buena noche o buena tarde, dependiendo de dónde estéis, y nos vemos mañana otra vez. Gracias. ¿Vale? Chao.